En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Lo primero que nos recuerda la fiesta, la solemnidad que hoy celebramos, es que la Iglesia no es una democracia, ni nunca lo será. Y no es una democracia porque una de las notas que caracterizan a la Iglesia, lo rezaremos ahora después en el credo, es que es apostólica. ¿Qué significa que la Iglesia es apostólica? Pues que está fundada sobre la roca de los apóstoles. El Señor eligió a 12 para que, si 12 eran las tribus del antiguo pueblo de Israel, 12 fueran las columnas del nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia. Y no eligió a los 12 por su santidad, por su sabiduría, por sus dones. Les eligió a pesar de sus miserias, de sus pecados y debilidades. Pero quiso que fueran ellos, aquellos que fueran testigos suyos y que llevaran a cabo la misión de llevar el Evangelio a todos los pueblos. Y como hemos escuchado en el Evangelio, le transmite a Pedro y a sus sucesores, también a sus compañeros, el poder de atar y de desatar. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por lo tanto, la democracia, que es un sistema político, el menos malo que hemos conocido, pero no significa que sea el mejor, el menos malo, la democracia en la Iglesia no tiene sentido, porque el Papa y los obispos tienen una misión y una tarea que Dios les ha encomendado. Ellos no son los dueños de la Iglesia, son los garantes para que el mensaje de la Iglesia llegue a todos los pueblos. Son los que tienen que cuidar y proteger para que la fe revelada se transmita a todos los pueblos, adaptándose lógicamente al lenguaje de cada época, porque no puede ser lo mismo predicar con las mismas palabras en la Edad Media que hoy en día. Si a uno de estos jóvenes millennial o de la generación Z les hablas como hablaba y predicaba Santo Tomás, no se enterarán de nada. Habrá que adaptar el mensaje, pero no el contenido, sino buscar un lenguaje adecuado para que ellos lo entiendan. Aquí tenemos la suerte de tener, como en toda Iglesia católica, la Eucaristía. Pero además de la Eucaristía, que es el sacramento fuente, tenemos 2 reliquias. Una de nuestro querido San Juan Pablo II y otra de Carlo Acutis, que si Dios quiere en septiembre, si no pasa nada, será canonizado. San Juan Pablo II era de su época, Carlo Acutis también de la suya. Ambos tenían un profundo amor a la Eucaristía y al Señor, pero expresaban ese amor de forma distinta, con medios y palabras distintas. Pedro y Pablo, como el resto de los apóstoles, reciben la misión y la tarea de ser testigos del Señor para proclamar la buena noticia.
Y lo hacen en un contexto determinado, que es la época en la que viven. Lógicamente tienen que ser fieles a eso que ellos han recibido. Decía el Papa Benedicto XVI que el Papa y los obispos no son los dueños del mensaje. Son como pasa en el Prado, en el Louvre o en cualquier otro museo importante, son los que tienen que conservar la belleza del mensaje para que ilumine el corazón de las personas. Eso es lo primero que nos enseña la fiesta de San Pedro y de San Pablo. La Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, que vierte su luz sobre el Papa y los obispos, está dirigida por Dios, que por medio de ellos son los que tienen que dirigir al pueblo de Dios. Recemos, por tanto, por ellos, por el Papa León, por el resto del colegio de los obispos, para que sean fieles a Cristo, para que estén unidos a Él y, estando unidos a Cristo, nos lleven a los cristianos por el camino de la verdad. En segundo lugar, cada uno de ellos, Pedro y Pablo, realizaron la tarea que el Señor les encomendó, predicando a personas distintas. Pedro predicó al pueblo de Israel, mientras que Pablo se dedicó más a los gentiles. El Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La Iglesia no es un conjunto de elitistas, de cátaros, de puros, que se sienten perfectos. Y si tienes pecado, no cabes en la Iglesia. No, el Señor nos llama a todos, nos llama a la conversión, nos llama a nosotros que somos débiles a que nos confiemos en Él, en su gracia, y dejemos que el Señor con su gracia vaya cambiando nuestro corazón. Pero nos llama a todos. Por lo tanto, en la Iglesia tenemos que aprender a convivir y a ver como una riqueza las legítimas diferencias. ¡Qué suerte que haya personas que pertenecen a tal movimiento o a tal realidad eclesial! No es la tuya, pero es la de otro. ¡Qué suerte! Que si el Señor llama a esa persona para ir con los neocatecumenales o para ir con los focolares o para ir con los salesianos, ¡qué suerte! Que en la Iglesia haya distintos carismas, significa que son todos complementarios, no excluyentes, y que ninguno agota la realidad del Espíritu. Pablo sabía que él tenía una misión complementaria a la de Pedro. No luchaban el uno contra el otro, sino que al contrario, trabajaban codo con codo, el uno con el otro, para llevar a cabo la misma misión. Aprendamos, por tanto, a querernos, a respetar las legítimas diferencias, porque así Dios las ha querido. Y qué bien si a unos les gusta más cantar, a otros les gusta más la oración contemplativa, a otros les gusta más, además de rezar, las obras sociales y caritativas. Qué bien. La Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, tiene muchos miembros y todos son importantes. Aprendamos, por tanto, a querer y valorar esa pluralidad que nos ayuda a ser complementarios para llevar a cabo una misión, la misión de ser testigos del Señor en medio del mundo, llevando la fe que hemos recibido, que llena nuestro corazón de esperanza. En tercer lugar, tanto Pedro como Pablo, el color rojo así lo indica, fueron testigos del Señor y entregaron su vida por ser testigos de Cristo. Cada uno de nosotros está llamado también al martirio. Dios quiera que no cruento, pero sí al martirio incruento. Es decir, la vida del cristiano no se entiende sin la cruz. Y no significa que tengas que buscar cruces, ya vendrán solas. Pero tampoco puedes huir de ellas. No puedes huir de la cruz, que significa perdonar al compañero o compañera de trabajo cuando su error te afecta y te hace daño. Como no puedes huir cuando hace calor, puedes poner el aire acondicionado, pero si estás caminando, pues pasas calor. No huyas de la cruz. Aprende a abrazar la cruz. No huyas de la cruz, dale un sentido espiritual. Ofrece tu cruz para colaborar con Cristo en la obra de la salvación, como hicieron Pedro y Pablo.
Uno murió, ya sabéis, crucificado boca abajo, porque no era digno de morir como su Señor. El otro murió decapitado, ambos en Roma. El Señor nos llama a seguirle, y seguir al Señor implica la cruz, es decir, implica amar hasta el extremo, implica amar dándote, implica amar confiando en el Señor y muriendo aquello que te esclaviza, que te hace daño a ti y hace daño también a los que están a tu lado. No busques las cruces, pero acepta las que vienen. Hay muchas veces donde podrías mirar a otro lado, como el sacerdote judío y el levita, que vieron al que habían apaleado. Ellos no le habían hecho daño y se marcharon, dice el Evangelio, justificados, porque no le habían hecho ningún mal, caray, pero tampoco le hicieron ningún bien. No seamos así nosotros. Aprendamos a utilizar los ojos que tenemos para socorrer a Cristo, que está en la cruz, y está en la cruz en el que sufre, y está en la cruz en el que necesita esperanza, y está en la cruz en esos hijos que necesitan luz para distinguir el bien del mal, y está en la cruz en aquel que es perseguido. Y tú puedes ayudarle con tu alegría, con tu esperanza, con tu misericordia. Aprende a morir. Cuando te das, lógicamente mueres. Cuando luchas contra las tentaciones, lógicamente mueres a tus pasiones. Ese es el camino que tenemos que seguir. Un cristiano no puede pretender tener una vida donde no haya esfuerzo, sacrificio o negación a uno mismo. Nosotros no amamos la cruz por la cruz, ni el dolor por el dolor. Amamos a Cristo y sabemos que cuando amamos de esa manera y nos negamos a nosotros para no caer en la tentación, o somos generosos y ayudamos al que pasa a nuestro lado, estamos siendo testigos de Cristo, estamos siendo, por tanto, aquellos que llevan paz, esperanza y consuelo, como hizo Jesús, a los que sufrían, en el cuerpo o en el alma. Pues que sea así en nuestra vida, que como Pedro y Pablo entregaron su vida para ser testigos de Dios, también nosotros, por el amor que tenemos y cómo nos comportamos, seamos testigos de esperanza en medio del mundo. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.